Hola estudiantes, les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para la semana número 5 de su asignatura Contabilidad Financiera 3. En esta ocasión vamos a explicar el tema que se denomina deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. Deuda convertible. ¿Qué es deuda convertible? Resulta que este tema que se aborda en la sección 22 de las NIF para las pymes, específicamente el párrafo 22.13, hace referencia a aquellas situaciones en donde una entidad contrae una deuda con alguien y desde el inicio del contrato en el que se presenta esa deuda, se le dice a quien presta el dinero, se le dice, mire, usted me va a prestar un dinero a mí, pero resulta que yo le voy a pagar ese dinero, es posible que también le pague unos intereses sobre ese dinero, pero de manera adicional, con el tiempo, parte de lo que usted me está prestando, lo vamos a convertir en patrimonio, es decir, yo le devuelvo el dinero que me prestó, le devuelvo intereses también, y de manera adicional usted se va a volver accionista de mi compañía. Eso se llama deuda convertible. También este tipo de deuda se conoce como instrumentos financieros compuestos. Y de eso es de lo que trata la sección 22.13. Vamos a revisarla aquí en las normas internacionales de información financiera, las NIF para las pymes. Aquí tenemos el párrafo 22.13 hasta 22.15. Vamos a leerlo. Dice así: en la emisión de deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos similares que contengan un componente de pasivo y un componente de patrimonio. Miren lo que están diciendo allí. Cuando yo incurro en una transacción como la que acabamos de describir, en ese momento estamos diciendo que esa deuda tiene un componente que es pasivo y un componente que es patrimonio. ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Que a mí me prestan un dinero, lo que estábamos diciendo ahorita, yo lo tengo que devolver, o sea, ahí hay un pasivo. También tengo que devolver unos intereses, esos intereses también son un pasivo para mí, pero como le estoy diciendo a quien me prestó el dinero, yo lo voy a volver accionista a usted de mi compañía, quiere decir que también en esa transacción hay un componente que se vuelve patrimonio. Entonces así las cosas, miren lo que dice el párrafo 22.13 después de esa coma, dice, una entidad distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. En otras palabras, cuando usted emita esa deuda, cuando usted contraiga esa deuda, usted tendrá que contabilizar lo que recibe, pues obviamente nos ingresa, digamos, al banco, a la caja, pero la contrapartida todo no será pasivo, porque una parte será patrimonio. Entonces a mí me dicen en este momento, distribuya lo que le están prestando a usted entre la parte del pasivo y la parte del patrimonio. A continuación, el 22.13 me sigue diciendo cómo se hace. Dice, para realizar la distribución, la entidad determinará primero el importe del componente de pasivo como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga un componente de conversión o un componente de patrimonio asociado similar. Y termina diciendo el 22.13, la entidad distribuirá el importe residual como el componente de patrimonio. Los costos de transacción se distribuirán entre el componente de deuda y el componente de patrimonio sobre la base de sus valores razonables relativos. Si uno lee eso así, eso no lo entiende nadie. ¿Qué necesitamos nosotros los contadores para entender este tipo de temas? Nada mejor que un ejercicio numérico. Precisamente en la parte final de la sección 22 de las NIF para las pymes, hay un ejercicio en el apéndice de esa sección, pero cuando se estudia no es suficientemente claro, por eso he visto la necesidad de que lo retomemos acá y lo analicemos en Excel. En el ejercicio, si ustedes lo revisan, van a encontrar lo siguiente. Resulta que allí nos dicen que una entidad ha emitido bonos a 5 años, entonces aquí tenemos la línea del tiempo, donde estamos representando esos 5 años. Entonces, claro, aquí al principio del año 1, vamos a emitir unos bonos, dice que es una emisión de bonos de 50.000. Entonces al principio del año 1, en este punto, en el momento 0, yo estoy recibiendo 50.000 porque emití unos bonos. Cuando yo emito unos bonos, alguien viene y los compra
y me entrega 50.000 a mí. En el contrato yo estoy diciendo, resulta que cuando pase un año, sobre estos 50.000 yo le voy a pagar unos intereses. Cuando pase otro año voy a hacer lo mismo al final del año 3, del 4 y del 5. En el ejercicio nos dicen que nosotros hemos pactado intereses del 4% con esta persona que nos compró los bonos. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo acá es que voy a necesitar venir y hacer una tabla de amortización para analizar esto. Entonces decimos que al final del año 2005, dice el ejercicio, yo voy a pagar unos intereses. ¿Cuál es la base? Pues claro, los 50.000 que valen los bonos que me han comprado, que yo recibí 50.000 y entregué unos bonos. Resulta que en el contrato yo pacté con esa persona que compró los bonos una tasa del 4%. Y obviamente el interés que tendré que pagarle es el resultado de multiplicar 50.000 por el 4% y eso me da 2.000. Esto es lo que tendré que hacer aquí al final del año 1, lo mismo al final del año 2, del 3, del 4 y del 5. Entonces quiere decir que nosotros necesitaremos hacer ese cálculo para cada uno de los años. ¿Y qué me encuentro? Pues claro, me encuentro que al final voy a salir cancelando en total 10.000. 2.000 al final del año 1, 2.000 al final del año 2 y así me voy hasta el final del año 5. Perdón. Muy bien, pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué una persona estaría interesada en que nosotros le ofrezcamos unos bonos en 50.000 y que le paguemos intereses del 4%, sabiendo que en el mercado, si él va a un banco, por esos mismos 50.000 en un CDT le van a pagar el 6%? Entonces la respuesta es la siguiente. Recuerda que es deuda convertible en acciones o convertible en patrimonio. En otras palabras, el que me compre esto está interesado porque al final se va a volver parte de mis accionistas. Si esa misma persona fuera a un banco, a él le van a pagar el 6%, es verdad, porque esa es la tasa de mercado. Pero el banco no le va a decir, usted se va a volver socio mío. En cambio aquí nosotros le estamos diciendo, présteme 50.000, yo le pago al 4, pero al final usted se va a volver accionista de mi empresa. Entonces, esa es como la razón por la cual esta persona estaría dispuesta a invertir en estos bonos que nosotros estamos emitiendo. Muy bien, esa es la tabla de amortización donde yo estoy calculando los intereses que voy a pagar al final de cada año. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene la sección 22.13 y recuerden que me decía, si son bonos convertibles, si se trata de ese tipo de bonos, entonces tendremos que calcular la parte del pasivo, contabilizarla separada de la parte de patrimonio. Entonces uno se pregunta, ¿yo cómo hago para saber cuál es la parte del pasivo y cuál es la parte del patrimonio? Entonces lo primero que tengo que hacer es venir y revisar estos intereses que estoy pagando, cuánto de esos intereses medidos en el momento cero son deuda para mí. Para eso entonces yo tengo que venir y revisar estos mismos cálculos, pero analizados a la luz de la tasa de interés de mercado, es decir, de la tasa del 6%. ¿Cómo hago eso? Utilizo la fórmula de valor presente neto, donde me dicen que el valor presente neto, es decir, el valor en el momento cero, aquí cuando yo emito los bonos de esos intereses, va a ser el valor futuro mío, es decir, los 2.000 que voy a pagar al final del año 1, descontados. Cuando decimos descontados, lo que estamos diciendo es que tomo el valor futuro, en este caso los 2.000 que pago al final del año 1, y los divido entre 1 más la tasa de interés de mercado, ya no este 4%, sino la tasa de interés de mercado, y lo elevo al número de años que transcurren. Vamos a hacer el ejercicio acá, precisamente, donde yo vengo y digo que voy a tomar los 2.000 que se convierten que vienen a ser mi valor futuro. Entonces vengo y digo, tomo estos 2.000 que voy a pagar al final del año 1, es decir, en este punto, y dice la fórmula divida. Entonces vamos a dividir entre 1 más la tasa de interés. Entonces habrá un paréntesis y digamos 1 más la tasa de interés, pero en este caso la tasa de interés de mercado. ¿Sí? Cierro el paréntesis y me dicen, eleva al número de periodos que han transcurrido entre el momento 0 y el final del año 1. Yo vengo y miro acá
y veo que cuántos periodos han transcurrido un periodo. Entonces, por esa razón, aquí en la fórmula, yo tendría que decirle que vamos a elevar a un periodo. Para elevar a un periodo, recuerden ustedes que en Excel se presiona la tecla Alt y sin soltarla el número 94. Cuando ya suelto las teclas, aparece el signo circunflejo, este gorrito, que es el indicador en Excel de que estoy elevando a un exponente. Y lo elevo al número de periodos, dice la fórmula. Ya dijimos que es elevado a la 1, entonces lo hago de esa manera. Y me dice el resultado que estos 2000 que voy a pagar dentro de un año, en el momento cero, son 1887. Realmente son 1887. Dentro de un año sí, serán 2000, pero como son calculados a una tasa del 4%, entonces realmente para mí son 1887. Tendré que hacer lo mismo para los siguientes años. Entonces vengo y calculo, miren que la fórmula me queda exactamente igual, vengo y digo, tomo los 2000 que voy a pagar dentro de un año, ¿sí? Los divido entre 1 más la tasa de mercado, es decir, el 6%, y elevo en este caso a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque miren que desde el momento 0 hasta el final del año 2 han transcurrido 2 periodos, uno aquí y otro aquí, entonces por eso tengo que elevar a la 2. Eso me da 1780. Hago lo mismo en el año 3, elevando a la 3, ¿sí? Y eso me da 1679. Hago lo mismo al final del año 4, en este caso elevando a la 4, miren el 4 ahí, y eso me da 1584, y hago lo mismo al final del año 5, elevando a la 5, y eso me da 1495. A continuación vengo y sumo, y digo, claro, mire, todos estos valores descontados, para mí realmente no son 10.000, sino que son 8.425. ¿Por qué? Porque estamos descontándolos a la tasa de mercado, no a la que pactamos con la persona que nos compró los bonos, sino que estamos utilizando la tasa de mercado. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, estos valores que yo voy a pagar aquí al final del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5, medidos en el momento 0, para mí realmente son 8.425. Recuerden ustedes entonces que además de estos intereses que voy a pagar al final de cada año, yo también al final del año 5 tengo que pagar los 50.000, o sea que yo también tendré que medir esos 50.000 en el momento 0, es decir, trasladarlos desde acá del final del año 5, trasladarlos acá hasta el momento 0, que es donde estoy haciendo la medición. ¿Cómo los traslado? Pues aplico la misma fórmula. Tendré que tomar esos 50.000 y traerlos hasta el momento 0, dividiendo por 1 más la tasa de interés de mercado, es decir, el 6%, y elevando al número de años, en este caso a la 5. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a calcular el valor presente neto del bono, donde decimos que me va a dar 37,363. ¿Cómo lo calculamos? Miren ustedes la fórmula. Tomo los 50.000 que voy a pagar aquí al final del año 5 y los divido entre 1 más el interés del mercado, 6%, y miren que estoy elevando a la 5, ¿sí? Estoy elevando a la 5. ¿Por qué a la 5? Porque han transcurrido 5 periodos desde el momento en que los emito hasta el momento en que los vaya a pagar. ¿Eso cuánto me da? Me da 37.363. Entonces, así como estoy diciendo, en el momento 0 mis intereses son 8.425, así mismo estoy diciendo, en el momento 0, los 50.000 que voy a pagar al final del año 5 son 37.363 porque los estoy descontando. También quiere decir lo siguiente, que si yo tomo esos dos valores, el valor presente neto del bono y el valor presente neto de los intereses, lo que voy a obtener son 45.788, o sea, la sumatoria de esos dos valores. ¿Eso qué es? Eso realmente es el pasivo mío, o sea, lo que yo tengo que pagarle a la persona que adquirió esos bonos que yo he emitido. En otras palabras, estos 45.788 es lo que yo realmente debo. Yo recibo 50.000 en el momento 0 y de esos 50.000 hay 45.788 que son pasivos. ¿Y qué será la diferencia? Es decir, el valor residual. Ese valor residual
es lo que para mí representa el patrimonio que va a poseer ese adquirente del bono cuando convirtamos esos bonos en acciones. Entonces, de esta manera hemos calculado cuánto es pasivo y cuánto es patrimonio. El siguiente paso es recalcular esta tabla bajo los parámetros NIF, es decir, como nosotros hemos hecho aquí este análisis donde hemos separado el pasivo del patrimonio, ya esta tabla no nos sirve para hacer la contabilización bajo las normas NIF. Quiere decir eso entonces que yo voy a tener que venir y hacer otra tablita, y en esa tablita voy a tener que calcular nuevamente los valores. Entonces observen lo siguiente. Cuando yo vengo aquí al saldo, yo ya digo, en este momento yo no, en NIF, no debo 50.000. ¿Por qué? Porque acabo de decir que una parte es pasivo y la otra es patrimonio. O sea que mi saldo por pagar no son 50.000, sino que son 45.788, lo que dije que era pasivo. ¿Sí? ¿Qué sucede también? Que entonces tendré que venir y calcular los intereses de ese saldo, de este saldo bajo NIF de 45.788, pero utilizando la tasa del mercado, no la que se pactó con el adquirente de los bonos, sino con la tasa que efectivamente se está utilizando en el mercado, en este caso el 6%. Por esa razón mis intereses son 2.747, que resultan de multiplicar los 45.788 por el 6%, suma 2.747. Esos realmente son mis intereses aquí en el año 1. Al final del año 1 yo estoy incurriendo en intereses de 2.747. Pero acuérdense que en el contrato yo le dije al adquirente, yo le voy a pagar estos valores que calculamos acá. O sea que yo lo que estoy haciendo ahí es diciéndole a la persona que al final del año 1 yo le pago 2.000, en otras palabras, incurrí en 2.747 a título de intereses, de los cuales estoy pagando 2.000. Entonces, como pagué menos que los intereses, quiere decir que yo le quedo debiendo 747 a la persona. ¿Cuál es mi nuevo saldo? Mi nuevo saldo es el valor que yo tenía, ¿sí?, más los intereses del año 1. Menos el abono que le estoy haciendo. En otras palabras, yo le quedé viendo a la persona 46.535. Ese es el nuevo saldo con el que voy a calcular los datos del año 2. Entonces, al final del año 2, yo tendré que tomar este nuevo saldo, 46.535, aplicarle esta tasa. Mis intereses entonces serán el resultado de multiplicar ese nuevo saldo de 46.535 por la tasa del 6%, y eso me va a dar 2.792, de los cuales yo le abono a esta persona solamente 2.000, o sea que le quedo debiendo la diferencia, 792. Como ya le debía 46.000, le he abonado 2.000, pero enseguida le calculé 2.792 más de interés, entonces el saldo nuevo al final del año 2 son 47.327. Venimos aquí al año 3 y decimos, tomo ese nuevo saldo, le aplico el 6%, los intereses son 2.840, le abono 2.000, quiere decir que estos 2.840, solamente le pagué 2.000, le quedo viendo 840 más, y el nuevo saldo son 48.167. Hago lo mismo al final del año 4, los intereses son 2.890, solamente pago 2.000 y quedo viendo 890 más lo que traía, 49.057, y repito el ejercicio para el año 5. ¿Sí? ¿Qué pasa también al final del año 5? Pasa lo siguiente, que yo tengo un saldo de 50.000, y miren que yo me había comprometido con esa persona a hacer lo siguiente, que a medida que avanzaban los años yo le pagaba unos intereses acá, y aquí también pago intereses, pero adicional también le devuelvo los 50.000, o sea que aquí el año, al final del año 5, es decir, al final del 2000X9, yo le debo 50.000 y le voy a hacer esa devolución de los 50.000, o sea que el nuevo saldo va a ser 0. Esta es la nueva tabla de amortización que tendré que recalcular para hacer los asientos en NIF.
Ahora sí, vamos a la parte que más nos interesa a los contadores. Sencillamente estos cálculos pues se hacen en Excel y lo importante allí es entender eh, el procedimiento, pero eso lo hace pues solito el Excel. ¿Cuál es la parte que nos interesa? La parte que nos interesa es la contabilización. Entonces vamos a mirar primero la contabilización en el momento en que a mí me entregan el dinero por haber emitido los bonos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo recibo un dinero que me ingresa al efectivo, de los cuales, me dice la NIF en el párrafo 22.13, separa la parte del patrimonio de la parte que es pasivo para usted. Entonces, yo sé que yo recibí 50.000, ¿sí? Y que una parte es patrimonio y la otra parte es pasivo. ¿De dónde salen estos valores? Si yo quisiera mirarlo, entonces yo vengo y le digo al Excel, muéstreme de dónde estoy sacando estos valores y observen lo siguiente. Yo lo que estoy diciendo es, estoy trayendo al pasivo lo que calculé acá como componente pasivo. Acuérdense que estos 45.000 resultan de la sumatoria del bono de los 50.000 descontados al momento cero, más los intereses descontados año tras año al momento cero. Esa sumatoria de esos dos pasivos me da 45.788. ¿Y de dónde salen estos 4.212? También de acá, del componente del patrimonio. Muy bien, ahí hice la contabilización en el momento cero. Esto que estoy haciendo acá es la contabilización en el momento cero. Vengo y verifico, y eso me da la sumatoria de los débitos y de los créditos. Cada columna me da 50.000 y se respeta el concepto principio de partida doble. Ahora, no, eso fue en el momento cero. Ahora nos vamos al final del año 1, es decir, al 31 de diciembre del año 2005. Y yo digo, bueno, ¿cómo contabilizo allí eso? Pues sencillo. Miren ustedes que al final del año 5, bajo la tabla de amortización NIF, yo dije, yo tengo 2.747 de intereses, de los cuales voy a abonar 2.000. Y el resto lo quedo debiendo. Así tendré que contabilizar eso. Entonces vengo y digo que voy a mover la cuenta gasto intereses, 2.747. Me fijo de dónde vienen, mírenlos acá, de la tabla, los intereses de acá. Yo cuánto le pago a la persona, le pago 2.000, mírenlos ahí. Y claro, ¿cuánto le quedo debiendo? Pues la diferencia, ahí están, ¿sí? Gasto intereses, débito 2.747, abonos 2.000 y claro, la diferencia la quedo debiendo. Obviamente cuando yo sumo las columnas, pues eso me da la partida doble. Tendré que hacer lo mismo al final del año 2, es decir, al final del año 2006. Entonces vengo y digo que vamos a registrar unos intereses, una salida de efectivo y cuánto quedo debiendo. ¿Cuántos son los intereses? 2.792. Si revisamos acá de dónde vienen esos 2.792, entonces vengo a la tabla de recálculo de amortización bajo NIF y encuentro que son los intereses reales que estoy pagando o en los que estoy incurriendo al final del año 2, 2.792. Pero yo solamente le pago a esta persona 2.000, son estos de acá. Y claro, ¿cuánto le quedo debiendo? Le quedo debiendo 792, es decir, la diferencia de los intereses menos el abono, 792. Hago lo mismo año tras año, ¿sí? Y ustedes van a ver que al final del año 3 vamos a tener esta contabilización, 2.840, mírenlo acá, menos los 2.000, quedo debiendo 840, ahí me quedó. Lo repito al final del año 4, 2.890, mírenlos acá, 2.890 y que de los cuales quedo viendo 890 y lo mismo al final del año 5, o sea, eso tendré que hacerlo año tras año. Y también decíamos lo siguiente, que al final del año 5 yo voy a pagar los 50.000, entonces ¿qué significa? Que yo tendré que venir acá y contabilizar precisamente eso. ¿Cómo? Pues saco del efectivo 50.000 y debito mi pasivo financiero por 50.000. Ahora bien, vamos a revisar cómo me queda la cuenta que se llama pasivo financiero, porque acuérdense ustedes que cuando yo recibí los 50.000 acá,
yo llevé una parte a patrimonio y llevé otra parte a pasivo, o sea, lo que yo quedé debiendo. Entonces, obviamente acá, esto me va a tener unos movimientos en la cuenta que me interesan a mí revisar cómo quedan. Entonces, miremos, por ejemplo, en el momento cero, en el momento en que me entregan a mí los 50.000, ¿qué sucede? Ah, pues claro, sucede que yo tengo que llevar a la cuenta mayor, cuando hago este registro en el libro diario, tengo que llevar este crédito de 45.788. ¿Y qué pasa al final del año 1? Ah, pues que yo tengo que registrar estos 747 que quedé debiendo. Recuérdense ustedes que mis intereses reales eran 2.747, de los cuales aboné 2.000 y quedé debiendo 747. Aquí los estoy trasladando. Al final del año 2, la misma historia. Quedo debiendo 792, lo mismo haré en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Aquí les coloco las flechas para que puedan rastrear de dónde vienen estos valores. Y miren ustedes, estoy reconociendo lo que le quedo debiendo de los intereses, ¿cierto? Muy bien. Entonces, claro, fíjense ustedes que si yo vengo y sumo todo esto, ¿sí? Esto me da, si le digo sumatoria acá, esto me va a dar 50.000. ¿Sí? La sumatoria de esto me da 50.000. 45.000 que registré en el momento cero y todos los salditos que quedé viendo los intereses, al final me quedan 50.000 por pagar. Pero ¿qué pasó al final del año 5? Ah, recuerden ustedes que al final del año 5 yo vine e hice lo siguiente. Vine acá y le hice una salida al efectivo y un débito de 50.000 a esa cuenta que se llama pasivo financiero, bonos convertibles en acciones. En otras palabras, yo vine acá y registré estos 50.000 y por lo tanto vengo acá y hago la sumatoria de los débitos en esa cuenta y encuentro que los débitos también me suman 50.000. Si yo tomo los créditos que tenía y le resto los débitos, pues obviamente aquí lo que voy a encontrar es que el saldo es cero. Entonces eso lo que me demuestra es el comportamiento de esta cuenta del pasivo, donde en el momento cero reconocí el componente de pasivo de la transacción y a medida que iban avanzando los años iba registrando los intereses que no le terminaba de cancelar al adquirente del bono. Y al final, cuando pago la totalidad de los dineros, esta cuenta se me salda, es decir, queda en cero. Muy bien, estudiantes, este era el tema entonces que queríamos explicar en la conexión sincrónica de la semana número 5, para que pudiéramos entender específicamente la sección 22 en el párrafo 13 en este tema interesante que se llama deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. Los animo entonces a que revisen varias veces este ejercicio y a que hagan sus propias tablas de amortización en Excel de manera que interioricen muy bien la información. Muy bien, estudiantes, agradezco mucho la participación muy activa que han tenido a través de todas estas 5 semanas de estudio académico y espero que sean exitosos en sus resultados. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.